Hace algunos días, el periodista Eduardo Preve denunció que estaba siendo investigado por el Ministerio del Interior con el objetivo de acceder a sus fuentes de información. Ahora bien, cabe preguntarse qué pasa con la libertad de prensa aquí en el Uruguay. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, en este año electoral? ¿Cuál será el rol de los medios? De muchos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. ¿Es un trabajo periodístico? Sí. ¿Y eso saldrá al aire? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no dice la verdad? No, porque está diciendo la verdad. Y mientras más verdades diga, será mucho peor. No sé si se refiere a las filtraciones, capaz. A ver, hay un tema que es de sentido común, ¿verdad? Todos tenemos derecho a la reserva. ¿Qué es lo que este sujeto tiene que decir? No seas paranoico, ¿quieres, Jeff? ¿Que les da tanto pavor? Tenemos que tener una versión oficial de qué fue realmente lo que pasó allí. Sí, ha habido otros casos que los seguimos de cerca. Yo confío en la gente de Guardián porque yo los conozco. Yo estoy enterado por los medios de prensa. Seguramente hablaré con el ministro Martinelli, pero estoy seguro que él desconoce esta información. Si hablas en público y 30 millones de personas oyen lo que dices, nada, en verdad nada volverá a ser lo mismo de nuevo. No se investiga al periodista, de vuelta. Lo que se investiga es cómo esa información se filtró. Yo creo que es sentido común, creo que todos sabemos que es sentido común. Es decir, si hay una filtración y se tiene que investigar, yo tengo que investigarla. Toda esta investigación de más de 100 páginas está encargada por el director de investigaciones de la Policía Nacional, Juan Rodríguez Reina, está firmada en un momento, el 9 de noviembre, por el ministro Martinelli, o sea que él fue puesto en conocimiento de esta investigación. Son cosas de seguridad pública. Él puede y debe decirlas. Una de las peores campañas de desprestigio contra un informante. Es información reservada, que no se debería filtrar. Y no hace a la transparencia. Lo que hace a la transparencia sí es lo que estamos hablando hoy. Yo dije la verdad. No es sobre eso, te digo que no es sobre si dijiste la verdad o no. Les mencionaba recién el caso del periodista Eduardo Preve, quien denunció estar siendo investigado por el Ministerio del Interior con ese objetivo de acceder a sus fuentes de información. Les propongo profundizar en este tema, a ver en qué está este caso, precisamente con Eduardo Preve. Eduardo, ¿cómo andás? Bienvenido, te recibo por Zoom porque no estás aquí en Montevideo. ¿Cómo andás? Bienvenido a Lado B. ¿Qué tal, Willy? Un placer estar contigo, con toda la audiencia. Bueno, una lástima no poder estar ahí, me había comprometido a estar ahí en piso, pero por razones laborales me tuve que venir al interior. Y bueno, acá estamos para compartir con ustedes esta charla, también con los colegas que van a estar ahí sobre este caso que, bueno, ya han pasado un poco los días y nos tiene más sereno, aunque, bueno, iremos departiendo algunas cosas que nos hemos empezado a enterar, a interiorizar con posterioridad a lo que accedimos sobre la investigación sobre mis fuentes. A propósito de eso, Eduardo, ¿en qué está el tema hoy? Recién mencionabas algo importante, ¿no? Te fuiste enterando de otros elementos con el correr de los días. ¿Qué nos puedes decir a propósito de esto? Bueno, mira, Willy, hoy hay una cosa que es interesante. Yo no había querido comentarla mucho en su momento, pero claro, hoy con el diario del lunes, sí. ¿Y cuál es el diario del lunes? Es la investigación de más de 100 páginas a la cual tuve acceso. Y ahí corroboré que lo que se me había dicho en octubre del año pasado, que tuviera cuidado con mi teléfono, tuviera cuidado porque una fuente me había alertado que a nivel de directores de policía, justamente Juan Rodríguez Reina, que es el director de investigaciones de la Policía Nacional, había comentado en un grupo que quería hacerse de mi teléfono para saber cuáles eran mis fuentes, sobre todo vinculado a que estaba informando en su momento de casos de posible corrupción policial, donde lo podía alcanzar a él, porque él era jefe de Interpol, en un momento que se incendió una oficina donde se guardaban miles de euros
que habían sido requisados, nunca apareció ningún billete de euro quemado y sí desaparecieron esos euros, donde también fuimos informando respecto a las fugas de las escuchas del Guardián vinculadas al caso de los vinos envenenados. Y bueno, cuando empezó todo eso, a mí me alertaron fuentes del Ministerio del Interior que Juan Rodríguez Reina, este jerarca, había comentado como que tenía intenciones de hacerse de mi teléfono para justamente tratar de ver cuáles eran mis fuentes. En ese momento, por más que era una fuente a la cual yo le tenía mucha confianza, bueno, evalué y dije, no vale la pena hacer la denuncia pública porque es muy fácil de desmentir esto, ¿no? Pero claro, ahora, meses después, cuando en marzo de este año me llega todo un expediente donde a partir de la página 8, y por lo menos durante 5 o 6 páginas, se habla, o sea, están mis datos personales, están datos de la ficha del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que es donde está toda nuestra información, mi número de teléfono, la dirección donde viven mis hijos, mi número de documento. También hay una frase donde dice, bueno, Eduardo Preve no posee indagatorias ni antecedentes policiales. O sea, toda esa información es extraída del Sistema de Gestión de Seguridad Pública y es volcada en esta investigación, en esta investigación que la encarga justamente Juan Rodríguez Reina, quien había dicho en su momento, en octubre del año pasado, que quería hacerse de mis fuentes. Bueno, es que ahí en realidad, bueno, compruebo que aquello que se me había dicho sí era real, y es la primera vez que tengo documentos fehacientes como para decir que esos episodios y algún otro episodio medio extraño vinculado a una cuestión de seguridad que yo no lo quise hacer público en ese momento porque, nada, pueden ser parte de la profesión o puede ser casualidad. Yo no sabía si era casualidad o no, pero bueno, que en su momento determinó que me tuviera que mudar de donde yo vivía para otro lado. Pero claro, con el diario del lunes, ahora con ese expediente adelante, me doy cuenta que en realidad sí, estaba siendo objeto de pesquisa, por decirlo de alguna forma. Y está bien, yo escuchaba a Diego Sanjurjo recién que dice, claro, no se investiga el periodista. Claro, porque la justificación para investigar es, bueno, investiguemos a ver si hay algún funcionario público infiel que le está filtrando información a Eduardo Preve. Obviamente que Juan Rodríguez Reina, cuando firma esa orden, el director de investigación de la Policía Nacional, no puede poner investiguemos a Eduardo Preve, porque ahí sí sería un escándalo mayúsculo. Lo que dice es, bueno, Eduardo Preve ha publicado documentos internos de inteligencia de la policía, tenemos que investigar a ver si tenemos funcionarios públicos infieles. Está bien, él puede justificar diciendo yo hago mi trabajo y lo justifico en eso, pero el tema es que ya a partir de la página 8 de ese informe y durante varias páginas del informe, como decía, se hace referencia a información reservada, de mi persona, de mi familia, todo un análisis muy exhaustivo de mis redes sociales. Hay incluso una foto con mi padre que yo tengo en las redes sociales, está en ese informe, no tiene por qué. Después otro dato preocupante es que aparece allí más adelante 3 páginas vinculadas donde le mandan una carta al director del Departamento de Tecnología de la Policía para ver cómo tienen que hacer para hacerse las comunicaciones entre esa supuesta fuente que ellos identifican a una persona y otro teléfono celular. Evidentemente, el otro teléfono celular era el mío, no lo explicitan ahí. Después también hay 2 páginas más diciendo cómo pedirle a las empresas operadoras de telefonía para hacer un cruce de llamadas, el sale que se le llama, entre los datos de 2 celulares. Uno, evidentemente, el celular de la fuente y el otro, el celular del periodista, ¿no? Lo que no queda claro allí es si eso efectivamente se hizo o no se hizo. Y acá hay varias irregularidades que tienen que ver, primero, que en ningún momento, porque hay una fiscal que está investigando, no la filtración, sino que está investigando la fuga de los audios del caso de los vinos envenenados, y en ningún momento, pues esa fiscal aparece mencionada en el expediente como que le dieron parte a ella, y la consultamos a la doctora Silvia Porteiro, la fiscal de delitos económicos, y nos dijo que en ningún momento ella recibió información de que se estuviera investigando a un periodista, de que se nos estaba investigando, en ningún momento autorizó escuchas telefónicas o no solo escuchas telefónicas, sino en ningún momento que se
pidieran las llamadas de cruce entre la supuesta fuente policial y el periodista, ¿no? En ningún momento, me lo aseguró ella, me dijo, nosotros no, de hecho me dijo, nos estamos enterando por vos de este episodio, ¿no? Eduardo, vos has señalado de que el ministro Martinelli estaba al tanto de esta situación. Yo te pregunto, después que vos lo hiciste público en Twitter, que después lo comentaste también en la tapadita en la radio, en M24, ¿tuviste algún contacto, no sé si con Martinelli o con jerarcas del Ministerio del Interior? Mirá, el único contacto que tuve con jerarcas del Ministerio del Interior fue que yo lo llamé a Diego Sanjurjo cuando vi sus declaraciones, porque él dijo como que invirtió la carga de la prueba en unas declaraciones diciendo como que esa era o sea, la investigación, ¿tá?, sobre si se había filtrado o no información era algo reservado, y como que yo había dado a conocer una información que era reservada, o sea, tratando de invertir la carga de la prueba, diciendo, a ver, yo estoy informando que están investigando a mi fuente, bueno, podrán investigarla porque puede llegar a ser o no un funcionario policial. En ese caso, esa información la tenía un fiscal, un juez, varios funcionarios policiales y un abogado, y él dice como que esa información salió de la justicia. Yo lo llamé a aclararle, a decirle a él que de ninguna manera esa información podía haber salido de la justicia, porque esa era una investigación administrativa interna del Ministerio del Interior, y que la justicia en ningún caso había sido enterada de que figuraban datos personales y que se estaba investigando fuentes del periodista. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también, y es justo decirlo, me comuniqué antes de dar la información con el director nacional de policía, Azambulla, con cual tengo una excelente relación y considero un gran profesional. Es el número 1 de la Policía Nacional actualmente, es un policía de gran trayectoria, un policía muy profesional. Solamente como tengo una buena relación y tengo una especial estima por su función y porque lo considero un policía muy correcto, muy profesional, le informé que el día antes, lo llamé el día antes de dar la información para ponerlo al tanto de que iba a estar divulgando esa investigación administrativa del Ministerio del Interior, donde se hacía referencia a una pesquisa hacia mi persona. Un dato, y por qué el ministro Martinelli estaba en conocimiento, porque en ese expediente, que es de más de 100 hojas, hay una firma, fue informado el ministro de todo este hecho el 9 de noviembre del año 2023, o sea, del año pasado. Y ahí en lo que firma después el ministro es una resolución iniciando un sumario a una de las presuntas fuentes que ellos identifican, haciendo un análisis de mis redes sociales, y a partir de una foto que yo publiqué de un documento, ¿no?, ellos dicen que esa persona podía haber sido mi fuente, porque la foto que él le envió a su jefe coincide con la foto que yo publiqué, cuando en realidad es la foto de una orden interna donde se inicia un sumario a 2 policías por la filtración de las escuchas del Guardián sobre los vinos envenenados. Recordemos que es el caso del asesinato de la mamá del ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el hecho que ocurrió en la dictadura, Cecilia Fontana de Heber, bueno, que fue asesinada, y que esa causa se ha retomado y la Fiscalía actual, que está en ese caso, ordenó escuchas telefónicas. Nosotros informamos, en base a ese documento, que habían existido filtraciones de esas escuchas del Guardián, ¿no? Entonces ellos dicen que por esa foto, esa es la fuente, pero esa es increíble, porque la foto de ese documento también lo tenían 7 personas, entre ellos una fiscal, un fiscal, una jueza, varios funcionarios. Estos funcionarios que ellos dicen que es la fuente, el jefe de este funcionario y la directora de inteligencia policial en su momento, ¿no? Eduardo, queda clarísimo lo que significan las fuentes para nosotros los periodistas, ¿no? Mantener la reserva, saber trabajar con ellas, bueno, es fundamental, eso siempre vale la pena aclararlo. También lo que mencionabas recién, lo que te generó el hecho de encontrarte con datos personales de tus hijos, de tu padre, de tu familia, ese impacto que te provocó en estos últimos días. A partir de que hiciste público este tema, ¿notaste algún cambio, algo que te llamó la atención, ya sea en las redes sociales, algún movimiento, fuentes que quizás ya no te hablan, que no te siguen, que te haya costado encontrar información en algunos temas? Bueno, sí, justamente una de las reacciones fue que algunas de las fuentes
con la cual tenía un diálogo fluido, bueno, no solo me han bloqueado en algunas de las aplicaciones que uso para comunicarme con ellos, bueno, y ahora volví a la vieja usanza con algunas fuentes de encontrarnos cara a cara, bueno, para poder, nada, acercar información. También está bueno, me dijeron que no lo mencionara, pero bueno, está. Mandé a analizar mi teléfono celular con una organización internacional que trabaja sobre todo por el respeto y la transparencia de la información, para ver si tenía algún virus espía, y bueno, por suerte detectaron que el celular está bastante libre de esos virus, el Pegasus sobre todo, que es un virus espía que se pone para poder extraer información o incluso para retransmitir información, ¿no? Eso me dio mayor tranquilidad. Estoy en contacto con organizaciones internacionales que trabajan sobre todo estos temas y bueno, sí, como te decía, me costará un poco más de trabajo conseguir la información, pero bueno, es lo que nos toca a los periodistas, dejar un poco el escritorio y salir más a la calle, también está bueno, sobre todo en esta nueva etapa de periodismo de investigación que estamos haciendo, y bueno, me hace recordar en parte, y quizás algunos más jóvenes, bueno, está el Bocha ahí, Lanza, Edison Lanza, que de su época trabajamos un tiempo juntos en El Observador. Son muy jóvenes los dos igual, Eduardo, ¿no? Son muy jóvenes los dos, por las dudas. Claro, encontrarse con la fuente en un lugar, dar 2 vueltas a la manzana para ver si no o sea, claro, toda esa paranoia que podía existir en algún momento, ¿no? Antes era esa, hoy el temor es, che, te estarán escuchando, no use WhatsApp, usa Signal, o usa Telegram, ¿no? Bueno, eso me pasó también, en este periodo me clonaron Telegram, yo no lo quiero asociar a esto, pero bueno, volvimos a la vieja usanza, ¿no? Juntarnos en un bar, allá, entrar al fondo, a la mesita, a la esquina, al lado del baño, ¿no? O sea, que consiguiendo información con olor a baño, pero son cuestiones que también está bueno invertir más tiempo, incluso ves en los gestos de la fuente a veces las cosas que te está contando y bueno, te dan hasta más pistas, ¿no? Y también está bueno que retomé el papel, y bueno, ¿no? Eso de cruzar datos ya no es tanto documento digitalizado, sino en papel, está bueno, y creo que nada, volver a la vieja usanza del periodismo. Eduardo, te agradecemos mucho este contacto. La próxima la seguimos acá en el estudio. En estos días te vamos a recibir en este nuevo lado B. Te mandamos un abrazo grande y gracias. No, gracias a vos, gracias a todo el equipo, felicitaciones, adelante, y bueno, ojalá que sea para compartir otros temas más productivos, por decirlo de alguna forma. Sin duda que sí, vamos a estar por acá todo el año, así que te vamos a recibir en cualquier momento. Ahí estuvo Eduardo Preve precisamente conversando sobre este tema. Los veíamos a los dos compañeros, colegas que están aquí en el panel, el Bocha Edison Lanza, ya te presentó prácticamente, Bocha, la mejor Eduardo manera. Preve, ex relator para la libertad de expresión. ¿Cómo andás? Hoy integrante además del equipo de gobierno de Canelones. ¿Andás bien? Bien, Gracias bien. por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a Eduardo, Ajá. periodista de raza que lo hace con pasión y bueno, que la verdad que sus investigaciones son impresionantes. Y también la solidaridad porque, bueno, naturalmente esto que acaba de describir es una forma de acoso, es una forma de hostigamiento a alguien que está ejerciendo legítimamente el periodismo. Entonces, creo que primero la solidaridad personal y segundo la preocupación como país, ¿no? Como colega, pero también como parte de un país que se precia de tener buenos indicadores de libertad de expresión. Ahora vamos a hablar de eso precisamente, también al periodista Álvaro Pancruz, del Sindicato de la Prensa, Asociación de la Prensa del Uruguay de APU y presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Álvaro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Realmente me gustaría estar por otros temas, Ajá. pero bueno, realmente las investigaciones que he estado llevando adelante Preve, además nos cruzamos frecuentemente en un mismo medio, entonces lo he seguido muy de cerca, como creo que lo ha seguido buena parte de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía más comprometida con estos temas. Desde la Asociación de la Prensa Uruguaya nos genera mucha preocupación. También lo trasladamos, por supuesto, a la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, a la FEPALC, porque bueno, ya después vamos a estar seguramente hablando un poco más de esto. Yo me traje algunas cifras porque creo que hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque si bien es un caso que puede parecer aislado,
después, cuando dejamos en la sociedad que ocurran este tipo de cosas, no sabemos cómo fue que escaló, y me parece que hay que tomarlo con la seriedad y la responsabilidad que tiene este tema, justamente para que no escale y no lleguemos a lamentar otras situaciones aún peores, ¿no? ¿Ustedes imaginan que esto puede llegar a aumentar, que podemos llegar a tener más casos similares como estos? Bueno, notoriamente es un caso más sofisticado. En Uruguay tenemos que estar alerta porque siempre medimos la libertad de expresión en la capacidad o la libertad de difundir y de opinar bastante libremente, pero hay cuestiones que están bajo el radar muchas veces y son en países democráticos, por supuesto, no estamos en un ambiente autoritario, son las que generan las violaciones también de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Lo decía al pasar Eduardo y lo recojo, a mí me tocó como relator ver, digamos, que muchos periodistas en México, en Colombia, por ejemplo, en Brasil, sus celulares habían sido infectados con malware, con Pegasus, que básicamente le permite a quien maneja esa herramienta, ese software, le permite prácticamente ver en tiempo real lo que está escribiendo y el contenido que tiene ese celular. Por supuesto que es una forma de revelar las fuentes de los periodistas y de lo que está investigando y lo que está haciendo. En México se comprobó que nada menos que la Fiscalía había adquirido ese software y hay una investigación que nunca llegó a buen puerto, ese es otro tema, el tema de la impunidad de estas cosas. Pero bueno, periodistas de investigación como Carmen Aristegui, como organizaciones anticorrupción y demás, habían sido investigados. Y en Colombia lo mismo, el ejército tenía una unidad de inteligencia con todos estos dispositivos y también se determinó que había como 30 periodistas y activistas que estaban siendo pesquisados y espiados, ¿no? Y luego está otro asunto del perfilamiento, ¿no? Que muchas veces las agencias de seguridad lo muestran como algo normal y natural. Es decir, bueno, es lo que publica en redes sociales, estamos haciendo un perfil de lo que publica en redes sociales Preve. ¿Para qué están haciendo? ¿Para qué están recopilando esa información? ¿Para qué están investigando? Para llegar a la fuente. Por lo tanto, digamos, básicamente se vuelve papel mojado la protección constitucional y legal a la protección de la fuente. Porque si cuando un periodista saca una noticia van a investigar toda su vida a ver si llegan a la fuente, es que el Estado no está respetando el derecho a mantener en reserva la fuente de la información. Claro, un poco de lo que hablábamos recién con Eduardo, ¿no? Las fuentes para nosotros los periodistas son fundamentales, ni que hablar, cuidar la fuente, saber trabajar con ella. Y esto un poco de lo que decía Eduardo, que le pregunté, hay fuentes que lo bloquearon, que ya no hablan con él. Eso es una forma de atentar contra la democracia, es una forma de atentar contra el trabajo de un periodista y que la gente no sepa determinado, no acceda a determinada información. Álvaro, eso también de lo que recién decía el Bocha, de lo que pasa en el exterior, ¿hoy lo ves que también se está desarrollando aquí en el Uruguay? Yo no quiero verlo, justamente, esa es la preocupación. Creo que hay indicios, justamente. De hecho, nosotros en la Asociación de la Prensa, ustedes pasaron allí brevemente un tramo de lo que fue el otro día la reunión que tuvimos de directiva, donde estuvo Eduardo, justamente, y allí, bueno, abordamos el tema y en esa misma tarde se emitió un comunicado respaldando a Preve y se pidió en forma urgente una reunión con el Ministerio, con las autoridades del Ministerio, que nos fue concedida inmediatamente. Además, concurrimos en ese mismo momento. Las explicaciones de las autoridades ministeriales son las que ya conocemos, ¿no? Es decir, bueno, se hizo una administración administrativa para conocer qué funcionario público filtró datos, algo que efectivamente sabemos que está regulado por el TOFUP, bueno, pero todo lo que deriva de eso, digo, no podemos quedarnos simplemente con esa pantalla legal que es correcta, así se lo transmitimos al ministro, me consta porque además fui empleado público y sé cómo funciona esto, pero acá hay mucho más que eso. Hay, como decía Lanza, hay muchísimos elementos que son preocupantes realmente. Y yo hasta personalmente he recibido, también en la emisora donde trabajamos, donde compartimos este micrófono con Preve, si bien no en el mismo programa, pero nos llegan, incluso a mí personalmente, me llegan
mensajes de gente que dice, ¿podés trasladarle esto a Preve? Quiero que investigue esto. Evidentemente eso se corta, porque todos tenemos temor a ser investigados en un caso como este. Vos decís que los oyentes que mandan mensajes para que, bueno, un periodista investigue, un programa investigue, eso baja y bueno, por lo menos lo vas a reconsiderar, ¿no? Lo vas a pensar 2 veces. Lo ven como una amenaza esto, digamos. Y sí, es lógico que así pase, ¿no? Es lógico. Por eso decía que a mí me importa mucho, bueno, después incluso si nos da el tiempo, me gustaría hablar de algo que hemos planteado en la Cancillería y que hasta este momento todavía no hemos tenido eco, supongo que porque las autoridades están con otros temas más urgentes. ¿Qué es eso? ¿Qué es, Álvaro? Bueno, lo tengo por acá, es la Convención Internacional sobre la Seguridad y la Independencia de los Periodistas y los otros profesionales de los medios. Se trata de un protocolo que se plantea presentarlo ante las Naciones Unidas. Este tipo, tú lo sabes muy bien, necesita de 2 países que lo presenten para que luego sea considerado. Hay uno de esos países que ya aceptó hacerlo, que es Grecia, y a nosotros nos pareció que era muy importante que Uruguay, por varias razones, fuera el otro país que lo presentara. Eso lo trasladamos a la Secretaría de Derechos Humanos, que nos recibieron muy bien, tomaron el tema, realmente lo iban a elevar, pero bueno, ahora hace tiempo que no tenemos respuesta a los correos que enviamos. Aparentemente hay un problema allí con esa secretaría, pero nos preocupa porque realmente creemos que Uruguay, por la trayectoria que ha tenido y para de alguna manera comprometernos todos como país a que estas cosas como la de Preve no ocurran, que Uruguay sea uno de los países que presenta ese protocolo sería de muchísima ayuda, porque además Uruguay, si no dejamos que esto crezca y que sea un caso que se esclarezca y que quede por eso, sigue teniendo un prestigio a nivel regional e incluso internacional con respecto a la democracia. Es cierto que están apareciendo más noticias, como decía Preve, con olor a baño, ¿no? Pero bueno, tratemos entre todos, entre toda la sociedad, todos los actores, desde donde nos corresponda, que eso no ocurra, ¿verdad? Entonces, Eduardo hablaba también del hecho de, bueno, volcarse al periodismo de investigación, que capaz que puede llegar a tener este tipo de situaciones, ¿no? Y eso me lleva a pensar en la seguridad de los periodistas cuando trabajamos, las amenazas. Por lo general a veces se asociaban las amenazas y la inseguridad a aquellos que trabajaban temas, por ejemplo, de narcotráfico o de determinadas áreas. ¿Cómo estamos parados en ese sentido acá en el Uruguay? A ver, un aspecto que es importante, que estas protecciones de las que estamos hablando, tanto de seguridad como la protección de las fuentes, no son un privilegio del periodista, no son herramientas fundamentales que los derechos humanos ofrecen, no de ahora, desde hace 50, 60 años, y las cortes internacionales así lo han establecido, por el interés público, ¿no? Para que la ciudadanía, las personas, tengan acceso a información de interés público. Si uno mira hoy Preve, pero ayer otros periodistas en otros gobiernos que hicieron investigaciones y que terminaron con consecuencias políticas muy fuertes, quiere decir que las herramientas funcionan y los periodistas logran mostrarle y hacerle rendir cuentas a quienes están cometiendo irregularidades o tienen que explicar algo, porque tienen estas herramientas, pueden ofrecer una información de interés público. Es para proteger el interés público y no para proteger al periodista, porque a veces eso se confunde, ¿no? Respecto a la seguridad de periodistas, Uruguay está, yo diría, muy atrasado en esta situación, ¿no? En México, en Colombia, en Paraguay incluso, existen mecanismos de protección de periodistas, ¿verdad?, que están alojados o en una comisión donde está integrada la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Sindicato de Periodistas, etcétera, que puedan evaluar cuando hay una amenaza real la protección que hay que otorgarle al periodista. Uno ve en las noticias, lamentablemente, 25 o 30 periodistas asesinados en México por año, algunos en Colombia, algunos en Paraguay. Y cuando hablamos de narcotráfico o de narcotráfico coludido con el Estado, a veces con malos funcionarios del Estado, que eso también lamentablemente ocurre, y cuando vemos que la amenaza del narcotráfico es real en Uruguay, bueno, deberíamos poner la barba en remojo, ¿no? Y esto no es solo generar un mecanismo, hay que capacitar a los fiscales y capacitar a los funcionarios del Ministerio del Interior
para proteger a un periodista, que no es lo mismo que proteger a un candidato, a un funcionario público, ¿verdad? Esto de las fuentes es importante. Voy a tener un guardaespaldas, el guardaespaldas va a acceder a mi fuente, necesito un chaleco antibalas porque estoy en peligro, me amenazaron, me tiraron tiro, o me están espiando digitalmente y por lo tanto necesito una intervención más sofisticada, necesito cámaras en mi casa donde se colocan. Todas estas cuestiones tienen que ver, digamos, con la seguridad del periodista en el mundo, y Uruguay no las tiene, digamos, previamente protocolizadas. Lo que sucede habitualmente en Uruguay, que ha pasado con Gabriel Pereira, recuerdo, hace algún tiempo y demás, es que cuando le pasa o recibe una amenaza a un periodista, una amenaza de riesgo real, y bueno, llama al ministro, el ministro dice, accionen, hagan algo para proteger a este periodista, ¿no? Pero en algún caso eso puede ser tarde. Y por otra parte, una pata muy importante de la protección de periodistas es la justicia. Es decir, si uno tiene este tipo de situaciones como la que acaba de describir Eduardo Preve, donde hay pruebas de que fue perfilado, de que fue investigado y demás, y que fue ilegalmente al margen de la autorización judicial correspondiente y el debido proceso, pues bueno, ahora la Fiscalía y la Justicia tienen que hacer una investigación independiente y profunda y contarle a la sociedad qué pasó, si es verdad que un periodista fue espiado o no, si fue un error, si fue una mala praxis o qué fue lo que pasó, ¿no? Lo mismo cuando hay una amenaza, ¿verdad? La única forma de que no maten, lo voy a decir crudamente porque es así como lo he visto lamentablemente en muchos países, que luego no maten a periodistas, es que cuando los amenazan, la amenaza no quede impune. Es decir, se identifique quién fue el autor de la amenaza o quiénes fueron los autores de la amenaza y paguen. Porque si no se arma un círculo vicioso donde, digamos, molestar a un periodista, amenazarlo o agredirlo físicamente, para las bandas y para los que hacen, los que están al margen de la ley, no tiene costo, ¿no? Sí, Álvaro. No, que justamente lo que decía John es que es a lo que va este protocolo, ¿no? Justamente a que todos los países puedan tener, justamente, porque claro, acá en Uruguay, es cierto, estamos atrasados, pero por ese convencimiento de que acá no pasaba nada, ¿no? Y que uno puede llamar eventualmente al ministro, pero eso también, yo no sé hasta dónde nos genera un compromiso. Yo no quisiera tener que llamar al ministro para que me cuidara, ¿no? Porque yo lo puedo hacer desde un lugar de cierto privilegio, otros no. Entonces no se trata de poder llamar al ministro para que me atienda. Edison hablaba de lo que pasa en algunos países. Yo no voy a ser muy extenso, pero me gustaba repasar. En 2022 en Haití hubo asesinatos a 8 periodistas. En México también otros tantos. Paraguay, desde el retorno a la democracia en 1989, hubo 21 asesinatos de periodistas. Pero también tenemos el informe de la Federación Internacional de Periodistas, la FIP, a la cual APO a través de FEPAL también está afiliada. Al 31 de diciembre, 120 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, 11 mujeres entre ellas, fueron asesinadas en el mundo. El 9% corresponde a América, donde 10 periodistas fueron asesinados. Allí América Latina y el Caribe tiene cifras muy importantes, ¿no? Podemos citar 3 casos en México, 1 en Paraguay, 3 en Guatemala, 1 en Colombia, 1 en Honduras, Estados Unidos. Y no nos vamos a ir a los conflictos armados, donde allí los periodistas también corren un riesgo. No por, obviamente, en mi caso estoy como representante de un sindicato de periodistas, es lógico que hable desde ese lugar, pero claro, no es exclusivo. La comunicación y los derechos se respetan en todos los ámbitos, ¿no? También en el carnaval, por ejemplo. El carnaval, una expresión popular, está sumamente cuestionada en los últimos tiempos por parte de algunos actores políticos y sociales. Y uno debería preguntarse, ¿y por qué eso? ¿No va en la misma línea? Buen punto ese. Tengo que hacer una pausa, pero seguimos. ¿Les parece? Quiero hablar algunas cuestiones también de la campaña electoral, de cuánto condiciona todo esto que estamos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con los colegas Álvaro Pan y también Edison Lanza. Hoy fue una jornada bastante importante y acá nos metemos en la campaña política, a nivel de comunicación, lo que algunos llaman también campaña sucia, comparándolo con algunos elementos que pudimos ver al exterior. Hoy Edison, hubo una conferencia de prensa de Yamandu Orsi, por ejemplo, vos integrás el equipo de gobierno del departamento de Canelones, a propósito de la denuncia, ¿no? Contra el exintendente de ese departamento. ¿Cómo vieron eso? ¿Cómo estás viendo vos, por ejemplo, esa situación? Con preocupación porque, bueno, creo que es parte de un mismo fenómeno. Este tipo, hoy lo decíamos, ¿no? Este tipo de campañas las vimos en otros países. Steve Bannon, el cerebro de Trump, en su momento, cuando ganó la primera elección, empezaron con este tipo de campañas contra Hillary Clinton. Yo recordaba cuando la acusaban de ser la líder de una red de prostitución infantil. Bueno, el término corrupta era usual en el discurso. El descrédito, que ya lo estamos viendo en redes, ¿no? Es decir, contra muchos periodistas y demás. Creo que estamos adoptando a la uruguaya este tipo de cuartos de guerra electoral, ¿no? Y bueno, lamentablemente fue víctima en este caso Orsi de esta cuestión. Yo recordaba hoy que cuando sale el primer video, ¿verdad? Se mezclan una cantidad de cosas que uno que sabe y que lo ve, participó de esas políticas, veía que eran mentiras, falsedades, sacando un elemento que podía ser cierto, que era una crítica que hubo, pero decir que, por ejemplo, Yamandu Orsi y la administración le dio la espalda a todo el movimiento LGBT durante estos años, es una falsedad, una barbaridad, un desprecio por la verdad, ¿no? Y bueno, luego la inconsistencia de esta denuncia, ¿no? Que bueno, aparece 10 años después de una persona que no lo denunció en su momento, cuando además dice que en aquel momento supuestamente la persona que se subió al auto no la conocía, y por lo tanto, ¿qué tenía que temer? Podía haber ido a hacer la denuncia perfectamente, etcétera. Primero no aparece, después aparece con un timing, ¿verdad? Muy estudiado, ¿no? Esperando la reacción del candidato, actores políticos que miden la reacción. Así que bueno, en su momento también de solidarizarnos con Yamandu y con su familia, porque bueno, estas cosas tienen repercusiones personales, pero también, digamos, entramos en una dimensión, yo creo que desconocida en materia electoral. De hecho, yo creo que hace 5 o 6 días que no se habla de propuestas, sino que se habla de estas cosas, ¿no? ¿Pensás, Álvaro, que eso puede llegar a instalarse también? Y yo creo que ya se instaló. Es una lucha que creo que en esta actividad periodística tenemos a diario y es, yo siempre lo converso eso con la producción de mi programa, pero digo, saliendo del caso particular, me parece que siempre se instalan temas que acaparan la agenda y me parece que justamente el trabajo nuestro como periodistas es salir de ahí, es ayudar a salir de ahí. Cuando actores políticos intentan llevar la discusión a un lugar que uno se da cuenta que simplemente es para tener un momento o varios momentos de protagonismo con ese tema, sacándole la esencia y la importancia a otros temas que realmente creo que son los que a la sociedad le interesan o debería interesarse, me parece que la labor del periodista es crucial allí, ¿no? Es decir, porque si no, yo a veces digo, instalamos la conversación de peluquería, ¿no? Y la dejamos, o de ascensor, para no estigmatizar a los periodistas, ¿no? A los peluqueros, pero vamos a hablar de las cosas que realmente importan. Es ineludible hablar de este caso, pero bueno, sin dejar de hablar del caso, o profundizamos en todo esto, por ejemplo, como lo que plantea Edison, vamos además a tomar otros temas importantes. Esto no adquiere importancia porque muchos medios lo toman como importante, porque ya sabemos que la labor del periodista no siempre está compasada con el interés de los medios para los cuales trabajan, ¿no? Les agradezco a los dos la visita esta noche aquí a la vela. Seguimos, ¿les parece en otro momento? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chau.